paso porque noto que hay gente del otro grupo y del otro grupo para no perder mucho tiempo, entonces vamos a hacer un resumen directo, ¿de acuerdo? Bobinas acopladas magnéticamente, ¿no? Bobinas acopladas magnéticamente. Entonces, vale, entonces como resumen, dos bobinas están acopladas magnéticamente. Dos bobinas están acopladas magnéticamente. Lo llamaremos esto la bobina 1 y la bobina 2, ¿no? Dos bobinas están acopladas magnéticamente cuando, dada una corriente mm, por esta bobina 1, la corriente 1, y otra corriente por la bobina 2, ¿no? Eso en consecuencia de que estas dos bobinas tienen circuitos, ¿de acuerdo? En un determinado circuito aquí que lo está alimentando, ¿de acuerdo? Y tiene una corriente. Y por este otro lado puede o no puede tener un circuito, un circuito el cual lo esté alimentando de la misma forma, ¿no? Entonces, se dice que dos bobinas están acopladas magnéticamente cuando la bobina 1, gracias a la corriente 1, por ley de Faraday, esta creará un flujo magnético, ¿no? Ya sabemos que el flujo magnético va del polo norte al polo sur. Entonces, de la misma forma, este flujo magnético va a influenciar en esta otra bobina, la cual a su vez al ser alimentada, entonces va a crear una FEM, va a surgir una FEM en esa bobina, puesto a que gracias a que va a existir esta bobina va a tener la tendencia de crear esa corriente, ¿no? Y de la misma forma va a proporcionar un flujo magnético hacia esta otra bobina, la cual a su vez va a tener una FEM, ¿no? Va a tener un voltaje primeramente por la corriente y por la FEM inducida por el flujo de esta bobina. Entonces, esos ya ustedes ya lo han visto de formas resumidas, ¿no? Entonces, vamos a proceder a denotar de una vez las expresiones que van a usar para estos ejercicios respectivos. Entonces, dado ese fenómeno, aparece el factor de acoplamiento, representado por la letra K, que es la relación entre el flujo magnético que va de la bobina 1 hacia la bobina 2, entre el flujo magnético de la bobina que surge de la bobina 2 hacia la bobina 1, en donde la inductancia mutua, que está representada por la letra M, es, el factor de acoplamiento por las raíz de los valores de las bobinas, ¿no? De las inductancias de las bobinas. ¿Ok? Otra cosa más que deberían saber es la energía total almacenada en dos bobinas, ¿no? Gracias a que estas se inducen directamente, entonces va a ser primeramente la energía de la bobina 1. La energía de la bobina 1 es un medio por la inductancia 1, por la corriente fluye en esa bobina, la energía de la bobina 2. La energía de la bobina 2 es un medio de la inductancia 2 por la corriente 2 elevado al cuadrado. Ahora, como se inducen mutuamente, también aparecerá la energía de la bobina 1. Esto se compensará si, debido al convenio de puntos, si ambas corrientes entran por el punto, será un factor positivo. Si una entra por el punto y el otro por el no punto, entonces valor negativo, ¿no? Esto prácticamente es simplemente M, puesto a que serían dos veces la energía debido a la bobina 1 y a la bobina 2, ¿no? Por el producto de la corriente 1 por la corriente 2.
acuerdo? Entonces estas son las expresiones que ustedes deben saber, ¿no? Por si les pregunto. Vale, entonces ahora vamos al convenio de puntos. Convenio de puntos está dado de esta manera. Convenio de puntos. Convenio de puntos en bobinas acopladas magnéticamente. Gracias a graficaremos. Ya. Ahora, como ya sabemos, aquí puede haber un circuito, ¿no? Ya de este lado también. Entonces, plantearemos las cocientes I1 y la cociente I2, ¿no? Y estas bobinas están acopladas magnéticamente gracias a una inductancia mutua, ¿no? Donde esta inductancia mutua puede existir o no, ¿no? Depende de este factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento está dado en estos intervalos, eh, donde el factor de acoplamiento debe ser mayor o igual a cero o menor o igual a uno. Si se acerca a 1, si se acerca a 1 quiere decir que son bobinas acopladas magnéticamente sin pérdidas, ¿no? ¿Eso qué va a simbolizar? Que este flujo magnético es igual a este flujo magnético, ¿no? O sea, no existe pérdidas por parte de su magnitud. Y si es cero, entonces una de las bobinas, perdón, esa bobina, el flujo magnético de, de la bobina 1 hacia la bobina 2 es cero, ¿no? Entonces esto no tiene flujo magnético. Esto quiere decir que estas dos bobinas no están acopladas, ¿no? Prácticamente si fuera cero, no va a alterar en nada si aquí surge una corriente, ¿no? Esta bobina de aquí va a seguir sin alimentación, ¿vale? Generalmente esto es un factor para trafo ideal, que quiere decir que son bobinas acopladas magnéticamente sin pérdidas, ¿no? Ok, entonces mencionado eso, estas dos bobinas aquí para el convenio de puntos tendrán una inductancia mutua, ¿no? La inductancia mutua está representada por la letra M. Vale, entonces llevando este circuito al dominio de la frecuencia, corresponderá a ser la bobina 1 por la frecuencia de oscilación por J, ¿no? Y aquí la bobina 2 por la frecuencia de oscilación por J. Dado que estamos llevando al dominio de la frecuencia, de misma forma será la inductancia mutua. Va a ser con la frecuencia de oscilación por la inductancia mutua por J, ¿no? Entonces el convenio de puntos aquí es lo siguiente, ¿ya? Convenio de puntos, lo vamos a anotar, ya lo hemos anotado. Lo siguiente, me indica si la cociente I1 y la cociente I2 ingresan por el punto, voy a representar punto por esto, me va a surgir en consecuencia que la FEN, tanto que se induce aquí como se induce aquí, puesto la inductancia mutua, va a tener un coeficiente positivo por delante, ¿de acuerdo? Si la cociente I1 y la cociente I2, perdón, si la cociente I1 entra por el punto y la cociente I2 entra por el no punto, ¿a qué me refiero? Que está entrando por la salida de la bobina, que lo voy a representar como la negación del punto más o menos. Eso me indica que, que la FEN que se va a inducir por parte de esta bobina hacia esta otra bobina va a ser negativa. De la misma forma, si la cociente I1 entra por el no punto y la bobina 2 entra por el punto, corresponderá a negativo por delante con la FEN que se induce, ¿no? De misma forma, si ambas cocientes entran por el no punto, también tendrá un coeficiente positivo, ¿no? Si notan, esto más o menos se asemeja a la multiplicación de signos, ¿no? Se asemeja, no estoy diciendo que es lo mismo, ¿no? Vale, entonces, hagamos de cuenta que yo quiero determinar la FEM, bueno, el voltaje 2, ¿no? El voltaje 2
gracias a que están acopladas magnéticamente, ¿a qué va a ser igual? El voltaje 2 va a ser igual, primeramente, el voltaje que se induce propiamente esta bobina va a ser L2 por omega por J por la cociente I2. Ahora, esta bobina le está induciendo, gracias al, ya se me va siempre su nombre, mutua, ¿no? Entonces aquí observo que la cociente 1 entra por el punto y la cociente I2 por el punto. Entonces, coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copla. En este caso será I. ¿Ok? Y si notan, esto es el voltaje que esta bobina se induce propiamente. Y este voltaje de aquí es el voltaje que es inducido gracias al flujo magnético que comparte. ¿Ve? Y en base a esto se da todo. Ejemplo, ahora si yo quisiera determinar, por ejemplo, si esta cociente, ahora quiero hacer el factor de acoplamiento, si esta cociente lo voy a denominar IS, entra por el no punto, ¿no? ¿A qué va a ser igual? El voltaje V2. El voltaje V2, el voltaje V2, antes que nada, por convención, la FEN, que es el voltaje que se induce. El voltaje que se induce va a ser nuevamente L2 por omega J por la cociente IS. Ahora analizo los puntos, por dónde entran las cocientes. La cociente I1 entra por el punto y la cociente I2 por el no punto. Cociente 1 entra por el punto, cociente IS entra por el no punto, ¿no? Entonces, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua, omega mj, y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copla. Será I1, ¿no? De esta manera, tanto si entra por el punto, por el no punto, determinan la FEM, perdón, el voltaje 2, ¿no? De misma forma, para B1, ¿de acuerdo? Esto se va a entender mejor con un ejemplo. Entonces, para eso he elegido este pequeño ejemplo, que es un ejemplo bastante sencillo, ¿no ve? Entonces vamos a proceder a hacer este. Vamos a esta parte. Aquí ya se había quedado el ejercicio que habíamos hecho el anterior. Entonces no tenemos ningún problema, lo mantenemos y lo hacemos en esta parte. Para ir con calma, primero con este ejemplo, ¿no? Primeramente, lo llevamos al dominio fasorial, ¿no? Para eso necesitaría omega. Para eso necesitaría el valor de omega, ¿no? Entonces notan que no me da. Primeramente me está dando en el dominio del tiempo y después me da en el dominio de la frecuencia, perdón, en el dominio fasorial. ¿Ve? Entonces tenemos 20J aquí 16J, aquí menos 4J y en esta parte
Para eso, para determinar el voltaje en esta resistencia de 10 ohmios, ¿qué necesito? Necesito la cociente, por ejemplo, ¿no? O saber el valor de este otro voltaje, y por ley de voltajes de Kirchhoff puedo determinar este voltaje. Lo siguiente, ¿ya? Entonces, primeramente, como segundo, nos damos la dirección del cociente, ¿no? En este caso, la dirección de uno estará dada en ese sentido, y la dirección de I2 estará dada en ese sentido. Ok, entonces, ahora, como ya está en el dominio fasorial y también tengo las direcciones del cociente, puedo determinar la cociente I1 y I2 por el método de Myers, ¿no? Hago eso, entonces lo que consiste el método de Myers es determinar la sumatoria de voltajes de todos los elementos en un lazo cerrado. Entonces, parte de aquí, mi primer lazo cerrado tendré, por primer punto, el voltaje de la fuente, ¿no? Será menos el voltaje de 30 en magnitud y en fase 60, más 10 por la cociente I1, más, ahora llego aquí y noto que es una bobina que está acoplada magnéticamente, ¿no? Para no equivocarme, entonces puedo hacerlo en corchetes, ¿no? O en paréntesis, si ustedes lo notan mejor, o llaves, ¿no? Para aquellos que lo notan mejor. Entonces va a ser primeramente el voltaje que se induce a esta propia bobina. Va a ser 20 J por la cociente I1. Ahora la fe inducida, gracias a que está acoplada magnéticamente, va a estar dado por el convenio de puntos, ¿no? Entonces analizo primero las cocientes. Esta cociente I1 está entrando por el no punto. Esta cociente I2 también está entrando por el no punto. No punto, no punto, coeficiente positivo por delante, denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copla, en este caso I2. Si eso llave porque ya he hecho la FEN que se induce y perdón, el voltaje que se induce propiamente y la FEN que es inducida. Como ya no tengo más elementos en este lazo cerrado, entonces lo igualo a cero. Vale, entonces ya tengo mi primera ecuación. Mi segunda ecuación. Segunda ecuación será en este otro lazo cerrado. Primeramente, determino este voltaje, ¿no? Ya no, noten que no tengo polaridades, entonces si estoy con esta dirección de cociente, por convenio de signos pasivos, entonces estoy obteniendo este voltaje, ¿no? Vale, entonces primeramente veo que es una bobina acoplada magnéticamente, ¿no? Entonces hago llave o el separador que yo elija, que yo haya elegido, y primeramente la FEN que se induce, ¿no? La FEN, el voltaje que se induce propiamente. Entonces va a ser 16 J por la cociente y 2. Ahora, la FEN que es inducida va a ser, para eso debo analizar con convenio de puntos, ¿no? Y uno está entrando por el no punto y 2 por el no punto. No punto, no punto, coeficiente positivo por delante, denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copla, en este caso I1. Si eso llave, puesto que ya he encontrado la FEM, perdón, el voltaje que se induce y la FEM que es inducida, ¿no? Ahora, más el voltaje de este otro elemento, que va a ser menos 4J por la cociente I2. ¿De acuerdo? Ahora, por parte de circuitos, sería ese análisis, ¿no? Ahora, matemáticamente, yo tengo que ser capaz de resolver este sistema de ecuaciones, para lo cual no es nada complejo, simplemente debo factorizar o sumar los términos semejantes, ¿no? En este caso, primeramente, I1. Me marco I1, son simplemente esos dos factores. 10
más 20J y 1. Y por segundo, los factores que tengan y 2. En este caso simplemente es mm, ese coeficiente, ¿no? Más 10J y 2. Y los números que los acompañen, que este es el valor de la fuente, pasa al otro lado con signo cambia. En este caso, como es menos, va a ir al otro extremo con positivo. Entonces, 30 de magnitud y en fase 60. Entonces, eso sería por parte de mi ecuación número uno. Por parte de mi ecuación número 2, por parte de mi ecuación número 2, nuevamente, primero busco los factores que tengan y 1. En este caso, simplemente es 10J y 1. Ahora los coeficientes que tengan y 2, en este caso va a ser este y este. Lo sumo y ¿qué me va a quedar? 16J menos 4J me da 12J, ¿no? Multiplicado por la cociente y 2. Como no hay números aquí que pasen al otro extremo, entonces directamente es 0. Entonces yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Puedo hacerlo de la forma que yo más sepa. A veces el ejercicio no les pide los resultados, más en cambio les pide la matriz característica, ¿no? La matriz característica, ustedes saben que teniendo un sistema de ecuaciones, puedo determinar su matriz característica, ¿no? Simplemente se basa en la matriz impedancia, en este caso es la matriz impedancia por la matriz que contiene las incógnitas, que en este caso es cociente, y me dará como resultado la matriz voltaje, ¿no? En donde para resolver este sistema de ecuaciones, eh, la matriz voltaje deberá tener factores numéricos, ¿no? Entonces, esto simplemente se desglosa en la multiplicación de estas dos matrices, para lo cual la matriz impedancia es una matriz n por n, y la matriz, ¿cómo se dice? Uh, la matriz que contiene las incógnitas, y 1 y 2, va a ser una matriz que no es cuadrada, ¿no? Va a ser un valor m por n. ¿Ve? Eso significa que no es cuadrado. De forma B. Vale, entonces resuelvo este sistema de ecuaciones expresado matricialmente. Va a estar dado por las posiciones de la matriz cuadrada, en donde van a ir los coeficientes que contiene cada incógnita, respectiva a cada fila. En la primera posición va a ser 10 más 20J. La segunda posición, 10J, ¿no? En la otra fila va a ser 10J y en la segunda posición va a ser 12J, multiplicado por la matriz cociente que tiene las incógnitas a hallar, va a ser I1 y 2. Esto va a estar igualado a la matriz voltaje que hemos explicado que sus valores deben ser numéricos, ¿no? Sus posiciones deben ser un valor fijo. En este caso es 30 de magnitud y en fase 60 para la primera posición y 0 para la segunda posición, ¿no? Entonces yo debo resolver esta matriz o según lo que me pide el ejercicio, ¿no? A veces les piden solamente la matriz, no les pide los valores de I1 y 2. Entonces, ustedes tienen que poder resolverlo. Para este caso podemos resolver por ley de Kramer, ¿no? Lo que consiste es lo siguiente. Se hace por ley de Kramer, que es igual a la ley de determinantes, donde I1, gracias a que es un sistema sencillo, va a ser la determinante eh, de cambiando posiciones, va a ser 30 de magnitud y en fase 60, 0. Cambiamos toda esta matriz aquí y me queda esta matriz, ¿no? Donde yo debo sacar su determinante. La determinante
de alguna matriz es un número fijo. En este caso, un número fijo en este caso va a ser, no sé, un número complejo. ¿No ve? Puede o no puede ser un número complejo. Dividido entre la matriz, perdón, dividido entre la determinante de la matriz impedancia, que va a ser 10 más 20J, 10J, 10J, 12J, ¿no? Eso por ley de determinantes. Acá es igual esto. Para hacer la determinante de una matriz 2 por 2 es sencillo, ¿no? Es el producto cruzado de las diagonales primaria y secundaria. Es la diferencia, perdón, la diferencia del producto de los componentes de la diagonal principal menos el producto de los componentes de la diagonal secundaria, ¿no? Dicho de otra manera, esto es igual a 30 de magnitud y en fase 60 por 12J menos el producto de los factores de la diagonal secundaria, que va a ser 0 en este caso. Todo esto dividido entre el producto cruzado nuevamente de esta determinante. Va a ser 10 más 20J por 12J menos 10J elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, otra manera de resolver el sistema de ecuaciones es de esa manera, ¿no? Y uno va a ser igual a hacer la operación de toda esta expresión. Entonces nos ayudamos con alguna calculadora que tengamos, en este caso esta, ¿no? Llevamos al modo complejo, nos fijamos que esté en grados, y va a ser 30 en magnitud, en fase 60, en fase 60 por 12, y abajo va a ser el producto menos eso, ¿no? Va a ser 10 más 20J por 12J menos 10J elevado al cuadrado, ¿no? Le doy igual y me sacará el valor, ¿no? Yo necesito fasorialmente. Fasorialmente, fasorialmente es igual a 1,95 en magnitud. Una vez lo imprimiremos. Ese es el valor que me saca, ¿no? Es igual a 1,95 en magnitud y en fase 10,60. Ahora, de la misma forma, pueden resolver para la incógnita número 2. La única diferencia va a ser que el valor de la matriz voltaje va a ir sobre esta posición, ¿no? Dicho de otra manera, y 2 va a ser la determinante de 10 más 20J sobre 10J más, perdón, en la otra posición 30 más tuya en fase 60 y 0, ¿no? Hay esa determinante dividido entre la misma, la determinante de la matriz impedancia. 10 más 20J, 10J, 10J y 12J, ¿no? Lo determino y de seguro nos va a salir un valor, ¿no? Para eso, entonces, no es la única manera que pueden solucionar este sistema de ecuaciones complejo. También pueden usar, si ustedes tienen otra calculadora, capaz de resolver sistemas de ecuaciones complejos, ¿no? En este caso tengo esta, ¿no? En donde armo las matrices, esta matriz y esta matriz. Armo esta matriz y me va a quedar 30 en magnitud y en fase 60, en la otra posición 0, y le doy Enter. Ahora armo la otra matriz, la matriz impedancia, va a ser 10 más 20J, la otra posición 10J,
Y en las posiciones de abajo va a ser 10J y aquí 12J. ¿No? Le doy Enter y ya tengo la matriz de voltaje y la matriz impedancia, ¿no? Para resolver esto matricialmente, ¿qué se hace? Se determina la inversa de la matriz impedancia y se la multiplica con la matriz voltaje. Dicho de otra manera, me sale de esta manera. La matriz voltaje, que es 30 magnitud y en fase 60, y en la otra posición 0, multiplicado por esta matriz, que lo voy a llamar la matriz impedancia inversa, ¿no? Se multiplica y determina los valores de I1 y I2. En este caso, es de forma sencilla. Es de forma sencilla, puesto a que la calculadora de una vez interpreta que estoy haciendo esa operación, ¿no? Observen, voy a multiplicar esta matriz, en este caso sería dividir por la inversa de esto, ¿no? Dividir entre la matriz y impedancia. Le doy Enter y me saca los valores. En forma fasorial, noten que I1 me va a dar los valores de I1 y I2, ¿no? Lo voy a imprimir. Lo voy a imprimir y aquí voy a denotar. Aquí voy a denotar que la primera posición es I1 y la segunda posición es I2. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos observar, I1 es el mismo valor que habíamos hallado en esta determinante, ¿no? 1,95 de magnitud y en fase 10,60. Entonces, el camino que elijan les va a llevar al mismo resultado. Pero si cometen algún error, entonces ya todo va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es resolviendo pequeño, un sistema de ecuaciones pequeño, ¿no? Puesto que son sus incógnitas I1 y I2, nada más. Por parte de bobinas acopladas magnéticamente, entonces, esa es la forma en cómo se resuelve, ¿no? Ustedes tienen que recordar que como se induce, como tienen en común un flujo magnético, entonces ambas bobinas se van a inducir una FEM, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Para seguir con un ejemplo más complejo. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. ¿Alguien que no haya comprendido algo? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Vale, entonces, como nadie menciona nada, entonces seguiremos y esta vez iremos con algo más complicado, ¿no? Eso es cuando una bobina simplemente está siendo inducida por otra bobina. ¿Qué pasaría si se induce por dos bobinas, no? Si he entendido esta parte, si he entendido esta parte, entonces no voy a tener ningún problema, ¿no? Puesto que si está con otra bobina, lo único que va a causar es que se va a inducir otra FEM, ¿no? Es simplemente eso. Entonces, a ver, revisando, creo que podríamos empezar con este ejemplo o... mm,
con este ejemplo, ¿no? Entonces empezaremos con este. Este, si se dan cuenta, no es nada complicado. Antes nos había olvidado que necesitamos allá de voltaje en 10 ohms, ¿no? Entonces, para eso ya tengo la cociente I1, ¿no? Ya tengo la cociente I1. Por ley de Ohm, el voltaje que quiero hallar va a ser 10 por I1. Entonces, va a ser este valor de la cociente I1 multiplicado por 10. Como es un valor real, va a estar multiplicado directamente por el módulo, ¿no? B va a ser igual a 10 por 1,95, va a ser 19,5, ¿no? Si mal no me equivoco, 19,52 en magnitud y en fase 10,62. Llevándolo al dominio de tiempo, va a ser B de t, denota la magnitud, 19,52. Coseno, yo creo que es la función coseno, ¿no? Multiplicado por la frecuencia de oscilación más esta fase, más 10,62, 60,12. Unidad de medida, voltios, ¿no? Y eso es el resultado de lo que me había planteado anteriormente, ¿ya? Entonces, ahora, dos tipos de ejercicios, ¿no? Este está acoplado con dos bobinas, o este, que es lo mismo que el anterior ejemplo, solo ahora se inducen dos bobinas para dos diferentes circuitos. Entonces haremos esto, para llevarlo, para que lo interpreten bien, porque denoten, perdón, noten aquí que el coeficiente de acoplamiento no me está dando la inductancia mutua, entonces debo hallar primeramente la inductancia mutua, ¿no? Entonces, y como incógnitas me pide B1 y B2. Pero para eso tengo que determinar las cocientes I1, la cociente I2, la cociente I3. Entonces vamos primeramente con este ejercicio. Este es un ejercicio que ha sido evaluado, creo, en, en segunda instancia del anterior semestre. ¿De acuerdo? Entonces vamos con ello. Lo imprimimos. Y nos vamos a algún lado, a esta parte. Vale, entonces, primeramente notamos que está en el dominio del tiempo, ¿no? Lo llevamos al dominio fasorial. ¿Y qué me va a quedar? En esta parte, primeramente tengo que recopilar la frecuencia de oscilación, ¿no? Omega es igual a 5. Lo convierto en forma fasorial, va a ser 4 en magnitud y en fase 0. Por parte de las bobinas, primeramente tengo que encontrar la inductancia mutua. La inductancia mutua para estas dos bobinas que están acopladas magnéticamente va a ser igual al factor de amortiguamiento K1 por el producto de la bobina 1 por, perdón, el producto de la inductancia de la bobina 1 por la inductancia de la bobina 2. Eso va a ser igual a 1 por 1. Como resultado me va a salir el mismo coeficiente de acoplamiento, 0,64 henrios, ¿no? Aquí abajo, la inductancia número 2 va a estar dado por el coeficiente de acoplamiento 2 por la raíz del producto de las bobinas, perdón, del producto de las inductancias de las bobinas. En este caso va a ser 1 y 1, ¿no? Gracias a que es la unidad, simplemente la inductancia mutua va a ser el mismo coeficiente de acoplamiento. Listo, ahora llevamos al dominio fasorial. Por parte de las bobinas va a ser el producto de la inductancia por la frecuencia de oscilación por J, ¿no? En este caso, 5J directamente. En este otro caso, 5J, 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 ¿no?
Para que se note, voy a borrar estos. Y tengo eso, ¿no? Vale, entonces ahora convertimos las inductancias mutuas en dominio osoriano. 0,64 por 5, ¿cuánto me da? 0,64 por 5 me da 16 quintos, ¿no? Lo voy a anotar así directamente. 16 quintos J, ¿no? La inductancia que tienes, 16 quintos J. Este otro valor, que es 0,82, 0,82 por 5 me da 41 décimos, ¿ya? 41 décimos J. Listo, ahora los resuelvo. Me doy direcciones de cociente. Para este caso, y 1, y 2, y 3. Para determinar B1 y B2, ¿qué necesito? Necesito I2 y necesito I3, ¿no? Casi I1 no es tan relevante para el problema, pero es necesario. ¿Para qué? Para resolver este sistema de ecuaciones. Va, entonces empecemos por la cociente I1. Perdón, por la ecuación número 1. La ecuación número 1 va a estar dado por menos 4 magnitud y en fase 0, más, y noto que llega una bobina acoplada magnéticamente. Va a ser 5 J por la cociente I1, ¿no? Esta bobina está acoplada magnéticamente con noto la inductancia mutua, que era 16 quintos J por la cociente donde he hecho la acople, en este caso I2. Sigo. Ya he terminado de hacer el voltaje en esta bobina. Sigo y me toca con esta. Primeramente, el voltaje que se induce en la misma bobina va a ser más 5J por la cociente I1. Ahora me fijo convenio de puntos. Cociente I1 está entrando por el no punto, cociente I3 está entrando por el no punto. Entonces, no punto, coeficiente positivo por delante, denoto la inductancia mutua, que es 41 décimos J por la cociente de una bobina donde he hecho el acople, que va a ser I3. Cierro corchete y no hay ningún otro elemento que tenga voltaje, entonces igualo a 0. Primera ecuación. Segunda ecuación. Es aquí el lazo cerrado. Va a ser primeramente este voltaje, ¿no? Ese voltaje. Va a estar dado por, primeramente, el voltaje que se induce en la misma bobina. Va a ser 5J por I2. Ahora, convenio de puntos. I1 por el punto, está entrando por el punto y 2 por el punto, ¿no? Con signo positivo por delante, denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente en donde he hecho el acople, en este caso I1. Cierro llave, más un ohmio por I2. Un ohmio por I2. Y como no hay otros elementos que sumar, no hay otros elementos que tengan voltaje, entonces lo igualo a 0. Hasta aquí ya tengo dos ecuaciones, una más y las resuelvo, ¿no? Cociente, me tocaría eh, este lazo cerrado que tiene la cociente I3, ¿no? Entonces, como por ley pasiva de signos, gracias a la dirección del cociente, estoy determinando ese voltaje. Va a estar dado por, como es una bobina acoplada magnéticamente, primeramente, el voltaje que se induce en la misma bobina. Va a ser 5J, 5J por I3.
más o menos la FEN que se induce por inductancia mutua de esta otra bobina. Para eso reviso convenio de puntos y uno está entrando por el no punto y 3 por el no dispositivo por delante. Denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la bobina donde he hecho la copia, en este caso I1. Listo, ven, sigo, ya determiné ese voltaje, determino este voltaje, va a ser más 2 y sub 3. Como no hay otro elemento que tenga voltaje, lo igualo a 0. Listo, ya tengo mi sistema de ecuaciones. Ahora lo que tengo que hacer es determinar de una vez la matriz, ¿no? O el sistema de ecuaciones. Entonces, primeramente, factorizo aquellos elementos que tengan I1. I1, I1. Este sistema de ecuaciones es bastante sencillo, va a ser 10J, 10J y 1. Noten que no hay otro elemento que tenga I2, va a ser más 16 quintos J y 2, más 41 décimos J y 3. Como este factor no tiene ninguna incógnita, pasa al otro extremo, ¿no? Va a ser menos 4 en magnitud y en fase 0. Esta otra ecuación va a ser 16 quintos J y 1, más 1, más 5J y 2. Y 0 y 3. Lo igualo a 0. Perdón. Lo igualo a 0. Y ahora me toca esta ecuación. Va a ser 0 y 1 más 41 décimos J y 2 más 2 más 5J y 3. Y como no tengo nada más que hacer, lo igualo a 0, ¿no? Reviso. Nada más. Aquí creo que cometí un error, ¿no? Bueno, en esta parte todo está bien. Aquí, 16J y 1, 5J y 2. Y aquí es donde estoy cometiendo el error, ¿no? Por parte de I3 va a ser 2 más 5J. Y aquí es donde estoy cometiendo el error. Es más 41 décimos J y 1 más 0 y 2. ¿No? Ahora sí. Noten que para darme cuenta de eso, les había explicado ya al anterior, que su matriz tiene que ser simétrica, ¿no? Este valor es el mismo a este otro valor es idéntico a y este valor es idéntico a este. Entonces ya tengo un paso adelantado de que estoy haciendo bien. Ahora resuelvo este sistema de ecuaciones. Directamente lo voy a hacer en la calculadora, para lo cual voy allá y 1 y 2, ¿no? Me hago una pequeña ayuda con la calculadora. Aquí también estoy cometiendo un error, es positivo, ¿no? Sí, ahora sí. Nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Como lo voy a hacer matricialmente, ahora voy a hacer una matriz 3 por 3, ¿no?
Cambio el grado de los ángulos. No. Mm, vale, lo cierro un cacho. Entonces, nuevamente, ¿no? Borro toda esta parte y armo el sistema de ecuaciones. En este caso, la matriz va a ser 4 en la posición cero, perdón, en la posición, la segunda posición cero, en la otra posición cero, ¿no? Ahora armo la matriz impedancia. La matriz impedancia va a ser 10J, en la otra posición 16, dividido entre 5J, 41 décimos J. Para la otra fila, lo mismo, va a ser 41, 16 quintos, perdón. 16 quintos J, 1 más 5J, la otra posición 0, y para la otra fila 0, perdón, es 41 décimos J, 0, y aquí 2 más 5, ¿no? A través de viso, 10J, 16 quintos J, 41 décimos J, 16 quintos J, 1 más 5J, 0, 41 décimos J, 0, y 2 más 5J y 3, ¿no? Le doy Enter, ver, divido entre la matriz impedancia, ¿no? Le doy Enter y tengo sus valores en el dominio en forma fasorial. Va a ser 0,7459 para I1, 0,7459 magnitud, y en fase menos 73,16. Manejando 4 decimales, 16,35. Y 2, 0,4681 magnitud, y en fase 118,14, 1464. Y 3, 0,5679 en magnitud, y en fase 128,63. 63, 78. Unidad de medida de todas estas incógnitas es el ampere, ¿no? Vale, entonces ya tengo la cociente I2 y la cociente I3. Yo, para determinar B1 y B2, necesitaba la cociente I2 y I3, ¿no? ¿A qué va a ser igual el voltaje que está en la resistencia de un ohmio? Es B1. Y el voltaje que está en B2 es B2. En la resistencia de 2 ohmios es B2. Donde B1 es igual a un ohmio por la cociente I2. Y B2 es la resistencia de 2 ohmios por la cociente I3, ¿no? Pero a mí aquí, si observan, me está dando B1 minúscula y B2 minúscula. Recordemos que cuando me dan letras minúsculas, me está pidiendo en el dominio del tiempo, ¿no? Porque al llevar al dominio fasorial,
Entonces, los valores del voltaje y de la corriente eh, tienen una forma ¿cómo se dice? Están escritos en mayúsculas, ¿no? Entonces, si observan aquí, nos está en minúsculas. Por ese motivo, me imagino que nos está pidiendo en el dominio del tiempo, ¿no? Para lo cual ya tengo la frecuencia de oscilación y ya tengo el fasor de la corriente I1 y el fasor de la corriente perdón, el fasor de la corriente I2 y el fasor de la corriente I3. Entonces hago eso, ¿no? Multiplico aquí I1, perdón, 1 por I2. Puesto que la resistencia es un ohmio, el voltaje 1 va a ser I2 directamente, ¿no? Va a ser 0,4681 y en fase 118,14. Entonces B1 en el dominio del tiempo, B1 en el dominio del tiempo va a ser igual a 0,4681 coseno de 5t más 118,14 grados, ¿no? Unidad de medida, volt. B2, 2 ohmios por la corriente I3. Para este caso, va a ser directamente 2 por 0,5679. Eso me da 1,13 en magnitud y en fase, pues lo que es una resistencia va a seguir teniendo la misma fase, ¿no? 128,6378. Para lo cual convierto al dominio del tiempo, B2 de t es igual a 1,13 coseno de 5t más 128,6378 grados. Con esto he dado solución al problema que se me había planteado. Vale, entonces, con respecto a este ejercicio, ¿alguna pregunta, duda, observación que tengan? Vale, entonces, preguntas hasta aquí para ir a uno más complejo. ¿Alguna pregunta, duda? Vale, entonces hagamos uno más difícil, ¿no? Esto es, si se dan cuenta, dos bobinas están induciendo a dos diferentes circuitos. Ahora, para este ejemplo, esta bobina está siendo inducida por dos bobinas, ¿no? Entonces, es diferente, es bastante diferente. Ya habíamos explicado que simplemente va a tener dos FEMs inducidas, ¿no? Entonces, hagamos este ejercicio como para ir despidiéndonos. Y nos vamos a la parte de abajo. Vale, hasta aquí nomás tenemos la hoja. Entonces, a este otro extremo.
Vale, yo creo que ya no necesitamos esto. Así vamos a chocar. Vale, entonces tenemos esto y ya no necesitamos esto, ¿no? Ok, entonces lo hacemos. Nuevamente, vemos que está primeramente en el dominio del tiempo. Tengo que llevar al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial, ¿no? Donde debo descartar omega. Descarto omega, omega es 2 y lo convierto, ¿no? Para este caso va a ser 10 en magnitud y en fase 0. Aquí nada, aquí va a ser 6 fotos, ¿no? 6 fotos. Y 8 fotos. Aquí 2. 2 por 2, 4 fotos. 4 fotos. Digo, aquí va a ser un décimo dividido entre 2. Aquí va a ser directamente menos 5 J, ¿no? Después, las inductancias mutuas. Este valor de aquí va a ser 2J, 2J y aquí 4J. ¿Ok? Listo. Entonces ya lo lleva al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial. Me doy mis direcciones de cociente en este caso y 1, en este otro caso y 2. Ahora resuelvo el sistema, armo mi sistema de ecuaciones, ¿no? La cociente, perdón, la ecuación número 1 es menos 10 en magnitud y en fase 0, más 5 y 1. Ahora, el voltaje en esa bobina, ¿no? Lo armo en llaves, pues, perdón, en corchetes, puesto que se induce dos veces, ¿no? Primeramente, la que se induce propiamente va a ser 6J por la cociente y 1. Ahora, tomo como ejemplo, perdón, tomo como punto de partida esta otra bobina, el acople que se hace con esta otra bobina. Entonces notamos, ¿no? Convención de puntos. Y1 entra por el no punto y I2 entra por el punto. Punto, no punto, coeficiente negativo por delante, denoto la inductancia mutua que tienen entre ellos, que es 4J, por la cociente donde he hecho el acople. En este caso va a ser I2. Listo, ahora la inductancia, la FEN que se induce con esta otra bobina va a ser, eh, nuevamente observo convenio de puntos, cociente I1 entra por el punto, y ahora aquí está la cociente que fluye por esta línea, no es I1 ni I2, ¿no? Es la diferencia de ambos. Depende a la dirección que yo elija. Para ir uniformemente, voy a elegir ese sentido, ¿no? Ese sentido va a ser I1 menos I2. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, convenio de puntos, I1 entra por el punto y esta cociente con dirección hacia abajo entra por el no punto. No punto, no punto, coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua entre ellos, es J, y lo multiplico por la cociente por la cociente que está en la bobina donde he hecho la acople. En este caso, I1 menos I2. Cierro corchete. Porque puesto a eso, ya he determinado las inductancias mutuas, perdón, las FEMs inducidas por estas dos bobinas. Ahora, ¿qué pasa si alguien elige esta otra dirección?
Esa otra dirección va a tener que ser I2 menos I1, ¿no? Para lo cual, simplemente no va a afectar en nada, ¿no? Simplemente va a ser que está entrando por el punto. No punto, punto, coeficiente negativo por delante, denoto la inductancia mutua y la cociente en la bobina donde he hecho la copla. En este va a ser I2 menos I1. Si factorizara menos, ¿qué va a quedar? Menos 2J menos I1 menos I2. Menos con menos, más, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la dirección que elijan en esta bobina, ¿no? Al momento de hacer el acople, la dirección que elijan casi no es relevante, pero sí o sí es relevante el convenio de puntos. ¿De acuerdo? Como forma de ejemplo nada más. Vale, ahora he determinado este voltaje. Me queda estos otros dos voltajes. Va a ser más, nuevamente llego a una bobina acoplada magnéticamente. Lo haremos directo aquí abajo para que se note el circuito. Más, nuevamente es una bobina acoplada magnéticamente. Va a ser 4J y como estoy determinando ese voltaje, va a ser la cociente que entra por el positivo, ¿no? Va a ser I1 menos I2. Si quieren interpretarlo de otra manera, como si fuera una malla cualquiera, pueden ser, ¿no? Listo, ahora las FEMs que se inducen. Las, las FEMs que se inducen. Primeramente con esta bobina. No punto, no punto. Coeficiente positivo por delante. Coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua. Y la cociente en la bobina donde he hecho la copla. Entonces va a ser I1. Ahora la FEM que se induce con esta otra bobina. No punto, punto. Coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua. Es 2J. Y lo multiplico por la cociente en la bobina donde he hecho la copla. Va a ser I2. Cierro corchete, sigo yendo y noto que hay una resistencia, ¿no? Más 6 y 1 menos y 2. Y como no hay otro elemento que tenga voltaje, lo igualo a 0. Con esto yo he obtenido mi ecuación número 1. Mi ecuación número 2. Vamos por lo más fácil. Empezaremos de aquí y terminamos ahí. ¿Ya? Va a ser 2 más menos 5J y 2. Llego aquí, va a ser 6 y 2 menos y 1. Ahora llego a esta bobina. Como la dirección de cociente que estoy yendo está en el sentido, estoy determinando este voltaje, ¿no? Entonces seguimos y abro llave, perdón, abro corchete debido a que es una bobina acoplada magnéticamente. Primeramente el voltaje que se induce propiamente va a ser 4J por la cociente I2 menos I1. Ahora haremos los acoples. Esta cociente no punto, esta cociente punto. No punto, punto. Coeficiente negativo por delante, denoto la inductancia mutua y la cociente donde he hecho el acople, va a ser I1. El acople con esta otra bobina. Punto, punto. Coeficiente positivo por delante, denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente donde he hecho el acople, va a ser I2. Cierro llave y ya he terminado de hacer el acople en esa bobina. Sigo, nuevamente, lo vamos a hacer aquí abajo, más
más, abro llave, puesto que es una bobina acoplada magnéticamente, y empiezo a hacer, ¿no? Primeramente, el voltaje que se induce ella misma va a ser 8J por I2. Luego, las FEMs que se inducen debido a la inductancia mutua. Para ello, convenio de puntos. Punto, no punto. Coeficiente negativo por delante, denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente donde he hecho la copia. Y 1. Listo, ahora con esta otra bobina, ¿no? Va a ser punto, 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 punto. Coeficiente positivo por delante, denoto la inductancia mutua y la cociente en la bobina donde he hecho la copia. Va a ser I2 menos I1. Cierro llave y como no hay otro elemento que sumar, lo igualo a 0, ¿no? Reviso, por si acaso, la cociente I1, 10 de magnitud en fase 0, 5 y 1, más 6J y 1, punto, no punto, menos 4J y 2, punto, no, perdón, no punto, no punto, 2J y 1, menos I2, más 4J y 1, menos I2, más 2J y 1. No punto, no punto, ¿está bien? No punto, punto, coeficiente negativo por delante, menos 2J y 2, más 6 y 1 menos y 2. ¿Está bien? Ahora esto será 2 menos 5J y 2, más, eh, más 6 y 2 menos y 1, más 4J y 2 menos y 1, no punto, punto, menos 2J y 1, punto, punto, 2J y 2. Cierro llave y llego a esta otra bobina. 0,8J y 2. Punto, punto, coeficiente positivo por delante, 2J y 2 menos 1. Punto, no punto, menos 4J y 1. Y lo igual a 0. Bueno, entonces hasta aquí, todo bien, ¿no? Ahora, ahora sumamos los coeficientes que tengan y 1. Este, 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 este y por último este. Los coeficientes que tengan y 2 va a ser este, este, este y por último este. ¿Ya? Entonces empecemos con eso eh, para hacernos una mejor regla. Haremos con esta calculadora. Vale, entonces primeramente 5 más 6J. Voy aquí y multiplico 2J por I1. Va a ser más 2J. Sigo y llego aquí. Va a ser más 4J. 4J más 2J más 6. Y me sale como resultado 11 más 14J y 1. Ahora factorizo, perdón, sumo los coeficientes que tengan y 2. Va a ser primeramente menos 4J, menos 4J, menos 2J, menos 4J otra vez, menos 2J, menos 2. ¿No? Reviso nuevamente, menos 4J, menos 2J, menos 4J, menos 2J, menos 6 es aquí, ¿no? Termino menos 6. Que le doy igual y me sale esto, ¿no? Va a ser menos 6 más 12 J y 2. Reviso por si acaso,
y 1. 5 más 6J más 2J más 4J más 2J más 6, ¿no? Creo que esa parte no he hecho. Es más 6. Y sí, está bien. Vale, entonces ya tengo los coeficientes de mi primera ecuación y lo igualo a 10 en magnitud y en fase 0. Vamos con la cociente I2, perdón, con la ecuación número 2 y finalmente me señalo, ¿no? Los coeficientes que tengan I1 es este, este, este y este. Los que tengan I2 son este, este, este y por último este. Bueno, empecemos con I1, va a ser menos 6, menos 4J, menos 2J. Aquí estoy mal, ¿no? Es más 6J. Nuevamente, me estoy equivocando. Aquí menos 6, menos 4J, menos 2J, menos 4J, menos 2J. Le doy igual y tendría que salirme igual a este, ¿no? Está bien, entonces. Menos 6 más 12J y 1. Ahora más, me imagino que va a ser un valor positivo y sumo los coeficientes que tengan y 2. En este caso, 2 menos 5J más 6 más 6 más 4J más 2J más 8J y por último más 2J. Le doy igual y me sale 8 más 11J. 8 más 11J y 2. Y lo igualo a 0. Resuelvo este sistema de ecuaciones y determino I1 y 2, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar B. Con la finalidad de obtener este voltaje, que es B. ¿De acuerdo? Determino B y en consecuencia voy a determinar B de T, ¿no? Que es lo que me pide. Entonces B es menos 5J por I2. Entonces armamos la matriz y las resolvamos. Y las resolvemos. Ah, ya no eso, necesito esto. Armo la matriz voltajes. Va a ser 10 en magnitud y en fase 0 y 0. Armo la otra matriz, la matriz impedancia, que va a ser 11 más 14J menos 6 más 12J, ¿no? Abajo lo mismo, menos 6 más 12J. Y como última posición va a ser 8 más 11J. 8 más 11J. Doy Enter y ahora hago la división, ¿no? Puesto que ya sabemos de dónde surge. Esto dividido entre la matriz de impedancia. Le doy Enter y tengo los valores. En forma fasorial, 1,38 menos 10,76. 1,38 en magnitud y en fase menos 10,76. Ya yo estoy manejando dos decimales nada más. Y 2, 1,36 menos 1,30. 1,36 en magnitud y en fase menos 1,30. Listo, ya tengo I1 y I2, ¿no? La medida de estos dos cocientes es en amperes.
Ahora el voltaje. Simplemente voy a hacer esto. Voy a multiplicar toda esta matriz por menos 5. Le doy Enter y me sale el valor de B2 en la posición donde estaba I2, ¿no? Entonces va a ser 6,81 en magnitud, 6,81 en magnitud y en fase menos 91,30. Unidad de medida, voltio. Llego al dominio del tiempo, va a ser B de t igual a 6,81 coseno de, creo que era 2t, ¿no? 2t menos 91,30 grados. Unidad de medida, nuevamente, voltio. Y con eso hemos dado solución al problema. Que observemos, era coseno de 2t, ¿no? Y tenía que ir al voltaje menos 5 voltios. Observo si he hecho eso. Sí. Entonces, con esto he dado solución al problema, ¿no? Antes de irnos, chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, duda, sugerencia? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo de comentarles? Nuevamente puede volver a explicar diagramas de Bode. En en las clases de dudas sería, ¿no? Como ya el lunes vamos a estar culminando, entonces las otras clases directamente a hacer para dudas y ahí volvemos a explicar diagramas de Bode. ¿Ya? Para Erwin. Para los que gustan, igual también podemos tener una clase extra para explicar simplemente diagramas de Bode. Ya. Entonces, como ya está explicada esta parte, voy a estar subiendo una práctica. Claro que no es para entregar, simplemente es para que ustedes practiquen y resuelvan, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Les voy a enviar lo que hemos hecho.